es la doctrina de los llamados solo Jesús, bíblica? Introducción. Pregunta gracias a Harold Orejuela Muñoz. Análisis y respuesta. El arte de servir. Suscríbete. El tema central que trataremos en este estudio, es el moderno movimiento carismático de la doctrina unitaria, también llamada solo Jesús. Esta doctrina tuvo su origen a comienzos de nuestro siglo, según cuenta la historia. En 1913 Juan G. Schepe recibió una revelación sobre el poder en el nombre de Jesús. En el campamento donde se encontraban, comenzaron a estudiar sobre este asunto, y llegaron a la conclusión, de que el verdadero bautismo, en agua, tenía que ser en el nombre de Jesús, y no en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A partir de esta interpretación de las Escrituras surgieron muchas iglesias organizadas, entre las que encontramos la Iglesia Pentecostal Unida, que es probablemente la más fuerte en los Estados Unidos. En Chile lo es la iglesia denominada La Voz en el Desierto, y que han trabajado y desarrollado su doctrina en varios países. Además de esta iglesia existen también otros grupos más pequeños, y hay varias iglesias independientes que han aceptado esta interpretación de las Escrituras. Las iglesias de la creencia unitaria o solo Jesús son ortodoxas en todas las demás doctrinas, menos en la Trinidad y en la fórmula bautismal. Las iglesias que surgieron a partir de esta doctrina en la actualidad son, o la Iglesia Pentecostal Unida, o la Iglesia Voz en el Desierto, o la Iglesia Voz de la Profecía, o el Tabernáculo de Elías. Y algunas iglesias pentecostales independientes. Es válido hacerse algunas preguntas que salen a la luz de forma espontánea, con el solo hecho de pensar en el tema que abordaremos a partir de este momento. ¿Qué es la Trinidad? ¿Existe un solo Dios, o existen más dioses? ¿Creemos los cristianos en tres dioses? Quizás estas preguntas sean válidas a la hora de cuestionarse este misterio de Dios, pero iremos despejando cada una de estas interrogantes, para llegar a una actitud correcta de qué es lo que las Escrituras nos dicen acerca de este tema. Hoy día vivimos en una sociedad donde la gente tiene libertad para seguir las creencias religiosas que prefiera. Sin embargo, cuando algunos individuos o grupos proclaman públicamente que ellos son la verdadera obra de Dios, y que el cristianismo trinitario ortodoxo que ha existido a través de los siglos está equivocado, pensamos que debemos responder a sus provocaciones. Ellos tienen la libertad de decirlo. Nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de responderles, pues la Biblia nos ordena. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Es posible estar en desacuerdo con la creencia de una persona y al mismo tiempo amar a la persona que sostiene esa creencia. Nuestra oposición se dirige a las enseñanzas de esos grupos, no a las personas que están en ellos ni a su derecho de creer en lo que deseen. Hablamos, porque la Biblia nos lo manda, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Judas 3. El apóstol Pablo nos exhorta a examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Ese es el propósito de este trabajo, la fuente de autoridad. Este grupo sostiene que su fuente decisiva de autoridad es la Biblia. Algunos movimientos como el Tabernáculo de Elías, tienen a su propio profeta, William Marion Branham, 1909-1965, quien fue un pastor bautista. Este pastor comenzó a recibir revelaciones sobre los misterios que habían estado escondidos a través de los siglos en la Biblia. Pero sus revelaciones no tuvieron aceptación y fue expulsado de su denominación. Según este pastor, en él se cumple la profecía de Malaquías 4:5, de que en los últimos tiempos, Dios enviaría a Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, y Apocalipsis 10:7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Los seguidores de William Marion Branham comenzaron a proclamar las verdades escondidas que él, el ángel humano, vino a restaurar. Algunas de ellas fueron la unidad de Dios, solo Jesús. En sus proclamaciones él afirmaba: y ahora en esta última edad de la Iglesia, hemos regresado a la revelación principal, la revelación más importante de la deidad en la Biblia entera. Jesús es Dios, Él y el Padre uno son. Hay un solo Dios, y su nombre es
Jesucristo, en otro lugar dijo: si Jesús es Señor y Cristo, entonces Él, Jesús, es, y no puede ser otra cosa menos que, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una persona manifestada en carne. No es Dios en tres personas, bendita Trinidad, sino un Dios, una persona con tres títulos mayores, con tres oficios manifestados. La simiente de la serpiente. Según Branham, el pecado entró en el mundo, resultado de la relación sexual entre Eva y la serpiente. La palabra comió de Génesis 3, 6, él la interpretó como sexo, naciendo de esta relación, Caín el hijo de la serpiente, apoyado con un Juan 3, 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, véase Juan 8, 44. Mateo 13, 24, 30. Lucas 3, 7. Esta doctrina unitaria ha sido una gran atracción para los cristianos, que no conociendo bien las escrituras son seducidos por este grupo, que pronto se los ganan para ellos. Esto ocurre por los siguientes motivos. 1. Celoso proselitismo. Ganan muchos adeptos sacando personas incautas de las iglesias. 2. Crecen formando divisiones. Se introducen en las iglesias, generalmente congregaciones pentecostales. Empiezan a ser discípulos, tratan de ganar al pastor y la iglesia después seducida por esta doctrina no cambian de nombre. 3. Movimiento fervoroso. Afirman que tienen nuevas revelaciones. Sinceridad de experiencias cristianas. Prehistoria del unitarismo. El teólogo Praxeas, de Asia Menor, que enseñó esta doctrina en Roma en el año 200 después de Cristo. Noetus, de Esmirna, en el 230 después de Cristo. Berilo, obispo de Bostra, en Arabia, en el año 250 DC y especialmente Sabelio, presbítero de Ptolemaida, en el año 250 después de Cristo. Por quien esta doctrina recibió el nombre de Sabelianismo, fueron los principales proponentes de esta teoría. Ellos admitían una Trinidad modal. Reconocían la verdadera divinidad de Cristo, pero negaban toda distinción personal en la deidad. La persona de Cristo sería a la vez, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Jesús fue Padre en el Antiguo Testamento, Jesús fue Hijo en el Nuevo Testamento y Espíritu Santo después de Pentecostés. La herejía de Sabelio desapareció de la Iglesia antes del siglo IV, pero a principios de nuestro siglo reapareció a través de este movimiento Nueva Luz o solo Jesús. En los inicios del despertar pentecostal no hubo un acuerdo en sus doctrinas básicas, por esto se formó el Concilio General que redactó los principios generales por las cuales debían regirse doctrinalmente las iglesias locales nacientes. No todos los grupos se unieron y de allí nació el movimiento Nueva Luz, que dio origen al unitarismo actual. Conclusión. Después de terminar este estudio podemos concluir que las revelaciones dadas a los creyentes son falibles. Si no fuera así, el apóstol Pablo no habría señalado de que los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen y examinadlo todo. Retened lo bueno 1 Corintios 14, 29. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 18, 19. Es posible que ciertas revelaciones sean de la carne. Los cristianos basan sus doctrinas solo sobre la Biblia, Apocalipsis 20, 18, 19. El don de profecía en la iglesia no es para revelar nuevas doctrinas sino para edificar, exhortar y consolar, Primera de Corintios 14, 29. Es importante que velemos en la sana enseñanza de nuestra fe, y no seamos movidos por todo viento de doctrina. Cuidemos celosamente nuestra salvación. Amén. El arte de servir. Si quieres el estudio completo solicítalo en los comentarios del video. Suscríbete y comparte.